Y ahí sí eso, que entren todos directos nomás, lo otro era... Sí, va a quedar alguien perdido en el espacio. Esperemos que entren todos. Ya, yo creo que estamos casi todos. Así que comencemos la clase hoy día. Buenas tardes a todos. Hoy día lo que queremos hacer es terminar por fin, nuestro ejercicio que llevamos como 3 clases haciéndolo, el de clasificación de los costos, y hacer un ejercicio de esto que los que ya vieron el video de la ayudantía 2, es como un puzzle donde uno va despejando ciertos datos y en el fondo ya ir a los números de todo lo que nosotros hemos definido como costos, gastos, etc. ¿Sí? Entonces nos vamos a concentrar en esas dos cosas para dejar hacia el final de la clase unos 5 o 10 minutos para preguntas y después hacer el control de lectura que va a dar paso a nuestro siguiente tema del curso, que es costeo de inventario. ¿Sí? Entonces, deberíamos estar utilizando el material que llevamos ocupando el set de ejercicios, digamos, todas las clases anteriores, que el que yo tengo en la pantalla. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir un poquito más rápido de lo normal para alcanzar a cumplir con eso, porque súper desafiante las clases, muy interesantes, pero creo que vamos un poquito atrás en contenido, entonces vamos a tratar de apretar el acelerador un poco en la medida de lo posible, si es que nadie se pierde mucho. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos quedado, y la clase anterior se concentró esencialmente en horas extra, porque dijimos, mira, la mantención de los jardines, los hilos de seda, era un tema que veníamos desde el miércoles pasado y parecen ser más fácil entenderlo. La hora extra, dijimos estos temas raros, el tiempo ocioso, la hora extra, el sueldo mínimo, los casos especiales, digamos, fue en lo que nos concentramos a terminar las láminas de la clase anterior y quedamos ahí, era un gran depende de por qué se provocaron, si es la parte de la tarifa normal, si es la tarifa excedente, digamos, o por encima de lo normal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, creo que ese es el ítem más complejo y me parece que hacia abajo los ítems podrían ser bastante más fáciles. Entonces, por ejemplo, el pegamento será, bueno, otra cosa, que fue como nosotros ya lo hicimos desde la clase anterior, pero el chat va a estar bloqueado para todos, así que si ustedes quieren abrir el micrófono para aportar o quieren levantar la mano y que yo les dé el pase, bienvenido sea eso, van a hacer más dinámico la clase. Entonces vamos con el ítem del pegamento. El pegamento debiera ser un costo o un gasto. Costo. Costo. Listo. ¿Variable o fijo? Variable. Todos los materiales son variables, sean directos o sean indirectos. ¿El pegamento es más probable que sea directo o indirecto? ¿Indirecto? Indirecto, ¿sí? Pero dependería de la tecnología. Ojo, por ejemplo, en la ayudantía, sería que fuera directo o indirecto, dependiendo de la tecnología. Lo más probable es que la empresa no tenga una tecnología que pueda medir con exactitud el pegamento, pero podría. ¿Sí? Tomás, tú ibas a preguntar algo. Sí, no iba a preguntar justo eso, que en la ayudantía el caso era de una fábrica que hacía libros y el pegamento del libro era un costo variable pero directo. Esa era mi ¿Podría ser pregunta. directo o podría ser indirecto? Yo creo que si el ayudante en ese caso trató de insinuar que era siempre costo directo, no es así. De hecho, si ustedes ven la pauta, yo escribí ese ejercicio. Entonces, si ustedes ven la pauta, yo digo MD o CIF. Depende, y dice un gran depende, y después tiene como explicación de los ítems que dependen. ¿Sí? Ese ejercicio va muy en línea con este, que en el fondo se presta para discusión. No es que hayan cosas cerradas, porque ustedes ya notarán que distintas empresas tienen distintos tipos de clasificación.
Así que en el caso de la ayudantía funciona lo mismo. Podría ser MD, podría ser CIF. Me parece, en mi experiencia, que lo más probable es que sea CIF, pero podría ser de otra forma. ¿Sí? Profe, Sofía. es que lo que pasa es que en la ayuntía también se creó otra discusión sobre lo de mano de obra, Ujú. según sueldos y cantidad de trabajadores. Ajá. Porque cuando preguntan, no sé, por la cantidad de trabajadores, no sé, en una productora de una fábrica, ahí sería mano de obra directa. ¿Tocan el producto? Sí, digamos que son parte Si de la to- línea de producción. Eso, si tocan el producto son mano de obra directa. Si no tocan el producto, entonces son mano de obra indirecta. Sí, pero nuestra duda empezó con el tema del sueldo. Porque si el sueldo de los mismos trabajadores de la producción de una planta, no sé, cualquiera, de una Ujú. fábrica, eso al final nos entró la duda si era variable o fijo, porque la mano de obra directa, La alguien dijo mano de que obra directa siempre es variable. Eso, de hecho, fue nuestra discusión del lunes. sí, por eso, un compañero dijo que usted ha dicho que siempre era variable, pero el Siempre era sueldo de variable. un sueldo de un trabajador de esa misma categoría es ¿Sí? fijo, no es variable, ¿o Sí, sí? pero es que el sueldo del trabajador no es el recurso consumido. El recurso consumido son las horas que dedicó a producir. Por eso que explicamos que aunque el trabajador gane los mismos 500, 600, 700 o la cantidad X que gane de plata, tú tienes que el sueldo, si no trabajó, es tiempo ocioso. Y el tiempo ocioso son CIF. Entonces podría ser que, y nosotros creo que lo hicimos con 700.000, dijimos, mira, o 720, dijimos, de esto quizás 540 es mano obra directa y 180 perdió el tiempo, entonces eso es tiempo ocioso. Sí, Ah, entonces siempre tendría que como hacer esa diferencia, eso es. como que depende si le han estipulado un tiempo como de ocio o algo así. O sea, no debería estipular O nada de sea, ocio, porque si tú fuera tu empresa no te gustaría que los trabajadores anden pagando. ¿Entiendes? no, pero me refiero si lo plantea así, como que solo un 70% del tiempo fue como productivo o trabajado. Ah, claro, A eso me refiero. claro. O sea, yo creo que a este nivel está en la ayudantía 1. Aquí queríamos ver las cosas más simples y quizás justo como nosotros habíamos tenido esa clase el lunes, ustedes trataron de ir a algo más avanzado. Yo creo que hemos preguntado eso, pero por ejemplo, en algo para la prueba 2, algo así como el tiempo ocioso, mira, yo le pagué tanta plata a los trabajadores, pero en realidad fabricaron este tiempo y el otro se generó un tiempo ocioso y se generó el tiempo ocioso por esta razón. ¿Sí? Entonces quizás eso es algo más complejo de analizar. La ayudantía en realidad es lo básico que ustedes deberían saber. Así que no se Ah, compliquen ya. con el tiempo ocioso todavía. Ah, ya, gracias. Mire que. Entonces, miren, reparaciones menores y adecuación de talleres, costo o gasto. Gasto, ¿Por qué? porque no influye en la producción. ¿Qué hago en los talleres? Costo. Costo. ¿Costo indirecto? Bueno, digamos que es costo primero que debiera ser lo más fácil de identificar. Si dice talleres, si dice fábrica, si dice planta productiva, van a ser costos. Entonces, Pero las reparaciones no son después de que el producto está fabricado. o antes, pues, no sabemos. Depende de Ah, cuál yo pensé que era producto. Es después. como que yo reparé la máquina y después empecé a fabricar, o se echó a perder porque produje y después reparé. Que esa podría ser la complicación, pero ocurrió en el taller. Si yo dejara de fabricar permanentemente, no debería hacer más reparaciones. ¿Sí? Si quieren, piénsenlo como mantenciones programadas. Eso quizás es más simple. Entonces, porque obviamente estamos pensando dentro del rango relevante. Si uno se sale del rango relevante, entonces podría hacer cualquier otra cosa. Porque en realidad lo que te va a generar es que fuera del rango relevante, todos los costos se convierten en variables. ¿Entiendes? Entonces, claro, si yo produzco infinitas unidades, obviamente las máquinas van a fallar. Sí, pero estás fuera de tu hábito, de lo habitual que tú produces dentro de tu rango de operación genérico. Si yo recibí un pedido especial y fundí la máquina, bueno, lo habré pensado 2 veces, pues y le puse un precio gigantesco y tenía sentido fundir la máquina. O se están dando otras condiciones que no permiten hacer el mantenimiento de las máquinas porque nadie puede ir a la fábrica. Bueno, podrían ser algunas de las razones, pero si ocurren en los talleres es costo. ¿Sí? ¿Cuánto de esas reparaciones corresponde a cada unidad? Te es imposible saber con exactitud, porque ocurren asincrónicamente. Yo reparo la máquina en un momento y mientras la reparo produce 0 unidades.
Entonces, uno diría que es un costo indirecto. Tu problema es si es variable o si es fijo. ¿Variable o fijo? Eso depende de la empresa, si es que lo estipula, o sea, hace reparaciones cada vez que se eche la máquina, o tal vez las podría tener como mantenciones programadas. Bueno, en ambos casos es fijo. Alguien decir, no, vos cada vez que se echa a perder. Sí, vos, pero se echa a perder no tiene que ver con la cantidad Con la producida. cantidad, Podría claro. ser que hubo una baja de voltaje y se quemó. ¿Sí? Obviamente lo más intuitivo para ustedes debería ser, no, es que si yo produzco mucho, sí, es que ese produzco mucho está fuera del rango relevante. Si tú produces la cantidad determinada por el fabricante y le haces las mantenciones con las fechas que dice el fabricante, entonces esto es un costo fijo, que eso es lo más probable que haga la empresa. Si la empresa la revienta, entonces quizás podría ser una pérdida, porque tú sabías que te fuiste al chancho sacando el jugo a la máquina y de repente se fundió. Bueno, eso era obvio que iba a pasar, pero eso es deterioro. Eso no sería algo que tú esperas regularmente. ¿Entiendes? Profe, Ajá. es que, es que a mí me confunde, porque si dijera como lo de las mantenciones programadas, como que yo entiendo que es fijo porque asumo que cada cierto tiempo voy a hacer una mantención y que eso no va a cambiar. Pero Ajá. ahora, como dice, reparaciones menores, como que siento como que si yo reparé algo no tendría por qué volver a hacerlo, dependiendo de, claro, como lo que estamos hablando antes de que, no sé, si yo produzco mucho, puede que algo le pase a la máquina o algo así. O podría no producir nada y que se caiga una luz del techo y se rompa. ¿Te fijas? En cualquier caso no tiene que ver con la producción. Ya, gracias. ¿Entiendes? Como que si es, puede ser cualquier... Fíjense que creo que nosotros lo decíamos con los costos de jardinería, pero el costo de jardinería podría cambiar, pero no tiene que ver con que tú vendas más o fabriques más. Aquí es lo mismo, el costo del mantenimiento podría cambiar o la adecuación podría cambiar, pero en realidad no tiene que ver con la cantidad producida. Entonces, fíjense que esos costos que cambian o que no cambian no es lo mismo que si sean costos fijos o variables. Un costo podría fluctuar, dijimos, el arriendo, porque está en dólares, porque está en unidades de fomento u otra razón, que lo hace variar, pero no varía por la cantidad producida, entonces un costo fijo. Aunque todos los Pero, meses sea un monto distinto, sigue siendo un costo fijo. profe, tengo una pregunta. Es que si fuera fijo, significa que en el fondo, por ejemplo, todos los meses se cae la misma luz, como sin necesidad por eso no No, eso entiendo, como, sería constante. ¿cómo? Eso sería que el costo fuese constante. No es que sea Pero si fijo. es fijo es porque es la reparación de del mismo artefacto de la fábrica todos los meses. No, po, es que no tiene que ver con la cantidad producida. Entonces, produzcan lo que produzca, es inevitable que ocurra ese costo. Ya. Como constante no es lo mismo que fijo. Por eso que si uno dice, bueno, este mes no reparé, bueno, ni siquiera existe costo. Pero si este mes tuve que reparar 2 veces o tuve que reparar 5 veces, y quizás cuando reparé 5 veces produje menos, pero es por otros factores, entonces ese costo no aumenta proporcionalmente a la cantidad producida, porque si yo produje menos y el costo aumentó, van en direcciones contrarias. Sí, pues que ese costo se produce por otras razones que son distintas a producir. Que quizá es algo que alguien querría mirar en una fábrica, pero decir, bueno, pero ¿cómo reparamos tanto? Bueno, pero es otro problema. No es de producir y vender, que es lo que nosotros nos vamos a concentrar esencialmente en este curso. Más bien, en el otro caso tiene que ver un problema con optimización de operaciones. En gestión de operaciones quizás ustedes van a ver problemas de ese tipo. Ya, gracias. Entonces, servicios básicos de los talleres, costo o gasto. Costo. Costo. ¿Directo o indirecto? Directo. Indirecto. Indirecto. Porque es imposible saber cuánta luz ocupé para hacer cada uno de los jeans que fabriqué en el taller. Sí, acuérdense que Profe, esta es una empresa de sastrería. Te escucho. en el anterior, ¿por qué sería indirecto si es que uno igual puede medir las reparaciones? Son como Claro, rastreables, digo. pero ¿cuánto de eso fue a cada polera? Ah, ya, por eso es indirecto.
Claro, no es que tú digas más o menos va a salir esto, no es una estimación, es un costo cierto que, mira, la factura de la reparación salió 1.000.000 de pesos. Sí, pero ¿cuánto de eso debo atribuir al objeto de costos como el producto? Ni idea. Sigo, pero la fábrica sí sé que tiene 1.000.000. Entonces, por eso la ayudantía 1 termina de esa forma. Dice, bueno, y si todo el objeto de costo fuera toda la fábrica, a todos los costos son directos. ¿Entiendes? Lo que decíamos al principio, que si la universidad fuera el objeto de costo, entonces todos los costos de la universidad son directos, porque no lo tengo que asignar entre 3 universidades. Pero si tú dices, bueno, de la escuela de negocio ya no es tan claro, porque el rector trabaja para todas las unidades, pero le dedica más tiempo o menos tiempo a la escuela de negocio, bueno, es que hay que asignarlo. ¿Entiendes? Entonces aquí la reparación fue en culpa por, no sé si fue por los blue jeans, por las poleras, por los vestidos, por alguna otra cosa. Entonces no tengo idea. ¿Se entiende? Hay que hacer una asignación al objeto de costos como el producto, la unidad que fabriqué. Profe, Cristóbal. ¿no podría ser mixto? ¿Cuál? El servicios básicos de Eso talleres. es, perfecto. Entonces, es indirecto con seguridad, así que es un CIF, costo indirecto de fabricación, pero debe ser mixto, sí o sí, porque de hecho yo creo que el miércoles pasado yo mostré la cuenta de la luz y decía, cargo fijo 700 pesos, otros servicios 6.000 no sé cuánto. Listo. Entonces hay una parte que es fija, hay una parte que es variable. ¿Sí? Entonces, es costo porque es de los talleres, pues si fuera los servicios básicos del edificio corporativo, chao, eso es gasto, ¿sí? Pero seguiría siendo mixto en ese sentido. Pero si alguien dice, no, es que el agua, el gas y la luz no se ocupan para producir, entonces el agua puede aumentar porque es verano nomás, no porque yo produzca más, entonces alguien me podría decir que es fixed, perdón, que no es mixto, que es fijo, ¿sí? Entonces, ahí como que ya va la salvedad, pero eso es como un caso bien particular, es un análisis más arriba, es como titánico. Nosotros queremos ver al menos la parte intermedia básica. ¿Sí? Profe, Ajá, Fabián. ¿y por qué el agua no podría ser directo si, por ejemplo, puede tocar el producto? Ya, pero aquí tú, ya, ¿cuánta agua ocupo para lavar las telas? No, no sé cuánta agua, pero usted dijo que Listo. si tocaba el Eso es, pues si no sé, al producto tiro es sería directo, ¿no? indirecto. Es indirecto. Ojo, si tocaba el producto me refería a la mano de obra directa, Ah, que es como una ya, ya. simplificación, no es exactamente la definición de la mano de obra directa y otras empresas podrían medir de forma directa a algunos trabajadores que no tienen contacto con el producto, ¿sí? Particularmente en las empresas de los servicios. Pero para nuestros efectos quiero simplificárselo a si toca el producto es MOD, si no toca el producto, tipo el supervisor o el gerente de producción, es MOI, mano de obra indirecta, ¿sí? En cambio, si toca es mano de obra directa, MOD. Profe, ¿puede explicar de nuevo por qué era mixto? Porque una parte de la cuenta de la luz es un cargo fijo y una parte es variable. Entonces eso es lo que se conoce como costo mixto o semivariable. ¿Sí? Listo. Servicios tecnológicos de los talleres. ¿Costo o gasto? Costo. Costo. ¿Variable o fijo? Mixto. Variable, porque es lo mismo que la tele. Hay un encargo fijo y si uno habla más minutos, se carga más. No. Según yo Hace es un mixto, SIF ¿no? fijo. Profe, una pregunta, ¿sería costo por lo mismo que dijo anteriormente, que es porque dice como del taller? Eso es. Por eso que Ah, ya, tiene que decir dónde ocurre. Adentro de la fábrica costo, afuera gasto. Pero yo ya. entiendo que ustedes vayan a la lógica de mixto, porque si hablo más por teléfono aumenta la cuenta. Pero para producir más, ¿necesito hablar más por teléfono? ¿Sí o no? O sea, no, No. pero ¿y si hay más ventas Pero por eso ejemplo, sería si teléfono? fuese venta. Pero eso podría Ah, ser, o verdad. podría ser que llegó un solo pedido por internet, que es mucho más grande que todos los que se hicieron por teléfono. Entonces, Sí. fíjense que aquí la cuenta del internet podría cambiar, la del telecable podría cambiar y la del teléfono podría cambiar. Pero eso no implica que cambien porque aumente la cantidad producida, al menos no en los casos más genéricos. Entonces,
debe ser un costo fijo. ¿Puede cambiar? Sí, pero por cualquier razón distinta que aumente la cantidad producida. Profe, Florencia. si fuera una empresa, ponte tú, no sé, la bolsa o que vendo propiedades por teléfono, cosas así, ¿podría llegar a ser mixto? Claro, ahí sí, po, Ya. porque mientras más hable es porque está vendiendo más. Entonces un corredor de bolsa que haga el corretaje por teléfono, digamos, aumenta. Ya, gracias. Ya, sueldo del contador, costo-gasto. Profe, no, entonces, ¿qué eran los talleres tecnológicos? Acá estamos. Es que como me extendí, esta era la respuesta. Es que justo me sale. Ya me estaba tomando con la. Gracias. Sueldo del contador, costo-gasto. Gasto. Gasto. ¿Variable o fijo? Fijo. 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 Listo, ese era falso. Sueldo de la secretaria del edificio administrativo. Bueno, como dice administrativo, es obvio. Gasto de administración y venta, fijo, porque venda lo que venda van a ganar lo mismo. Sueldo de secretarias de talleres de sastrería, costo-gasto. Costo. Costo. Es muy indirecto, pero trabajan para el taller de la sastrería, entonces si cierro los talleres, chao, no los necesito. Entonces van a ser costos. Pero produzca lo que produzca, no puedo rastrear cuánto tiempo dedicó la secretaria y le pago lo mismo. Así que es SIF fijo. ¿Sí? Sueldo personal del dueño, que es Donaldo, que supervisa la producción. Costo-gasto. Gasto. ¿no? Costo. Costo. ¿Por qué? Porque supervisa la producción. Si la hace de gerente general y de gerente de producción, que es lo que pasa en las pymes, tendría que asignar el sueldo de alguna forma y una parte sería un costo indirecto de producción y la otra parte sería un gasto de administración y venta. ¿Sí? Entonces un costo. ¿Sé cuánto tiempo le dedica a cada una de las prendas? No. Entonces es indirecto. Costo indirecto de fabricación. ¿Variable o fijo? Fijo. Muy probablemente. ¿Sí? Si tiene un bono por producción el trabajador, entonces depende. Y en el caso del bono por producción, podría ser un costo mixto, que es en el fondo como ocurre con los servicios básicos o como ocurre con los comisiones, no con las comisiones, sino que con el sueldo completo del vendedor, las comisiones más el sueldo base. ¿Sí? Profe, Benjamín. ¿por qué ese sueldo no sería mano de obra? En mano de obra, perdón. ¿En mano de obra? Es que los SIF, lo voy a escribir aquí arriba, una de las láminas lo muestra muy bien, pero los SIF están compuestos por los materiales indirectos, está compuesto por la mano de obra indirecta, que sería este caso, y por otros. Y dentro de otros puedo encontrar los suministros, la depreciación, los arriendos, etcétera, que no son ni materiales ni personas en el fondo. ¿Sí? Ya, en gracias, este caso, profe. mano de obra indirecta es SIF. Telas finas, es obvio que es un costo material. ¿Directo o indirecto? Directo. Directo. Porque ¿Por qué? rastrea, se lo fino. Eso, son caras. Entonces, si dijera tela, le puede entrar la duda. Como aquí dice fina, no sé, pues si es seda, me importa hasta el último centímetro que corté la seda. Si es poliéster, no, ya nadie le importa. Entonces podría ser indirecto. Entonces depende de qué cosa es la importancia relativa, que es uno de los factores que dijimos que podría hacerlo atribuir directo o indirecto. ¿Sí? Y no, se está grabando desde siempre. Qué bueno, pensé que la había embarrado. Entonces, telas menores y retazos. Los retazos, para los que no saben, son los pedazos que te sobran de la madera, de las telas, etcétera, que en este caso se ocupan para rellenar los sacos de gimnasio para el boxeo. ¿Sí? Entonces tú dices, mira, será un material, obviamente, o sea, un costo, lo necesito para hacer las prendas. ¿Me gustaría medirlos con exactitud o no? No. Entonces será un material indirecto. ¿Entiendes? Entonces eso es un costo indirecto de fabricación. Uno de los. Profe, ¿por qué sería material si en el fondo es lo que sobra? No se No. usa para producir. Claro, pues que aquí te están diciendo, mira, todo lo que boté, dada la producción, esto. Entonces, por ejemplo, mira,
cuando yo diseñé el sistema de costeo para una metalmecánica, que lo que hace una metalmecánica es hacer cualquier cosa que se te ocurra de metal. Entonces, tienen, por ejemplo, tú quieres hacer una estantería, tú quieres hacer estos como fundas que cubren los cajeros automáticos para que no se los puedan robar, o las barras que están ancladas al concreto, etcétera. Todo eso lo hace una metalmecánica. Entonces llamaban los supermercados y pedían estantería, decían, ya, la quiero de 4x5. Ya, y nosotros entonces teníamos que comprar perfiles de metal, un fierro largo, pero de 5x5, porque no hay de 4x5. Entonces lo que pasaba es que tú tenías que cortarle un pedazo para hacer las medidas que quería el cliente, pero ese metro no te sirve para ningún otro porque no hacíamos nada de un metro. Entonces ese metro es un retazo. Entonces era culpa de hacer el perfil de 4x5. Entonces debiera ser un costo. ¿Cuánto? No sé, pues todo lo que pierden todos los productos se los voy a asignar de alguna forma. O porque mi máquina igual rompe un pedacito, lo que tratamos de introducir de la noción del daño, etc. Todos esos sobrantes se van a incorporar dentro del producto, pero no sé exactamente en cada polera, en cada pantalón, en cada vestido que hice, y entonces se van a asignar y por eso debieran ser un costo indirecto. Ya, y nunca, esos nunca van a ser en el fondo, no es que yo lo descuento del costo y lo pongo como pérdida, por ejemplo. Como si tú... Porque se si yo podría hago, considerar pérdida. en este metal me sobra, no lo hago, no digo como, ya, esto no me sirvió, entonces no lo pongo como costo, sino que pérdida porque no me generó ningún beneficio. Pero es que no lo podría hacer sin él, es como inevitable. Pero, por ejemplo, si en vez de perder 1 metro, perdiera 5 metros, por eso después vamos a definir estándares. Ahí la empresa tiene un estándar de calidad mínimo. ¿Sí? Si no, podría ser algo más complejo, porque tú podrías decir, sí, pero los retazos yo se los vendo no sé, a alguna empresa deportiva que hace claro. sacos, entonces recupero una parte de los costos, quizás no pierdo todo. Ya. Tiene la acerrín, las empresas que cortan la madera, después venden la acerrín a las empresas de aseo para que en invierno echen acerrín. Entonces Ya. como que podría recuperarse algo de esas potenciales pérdidas. Digamos. Ya, gracias. Según yo, muchas empresas usan eso para hacer como otro tipo de productos más chicos. Ponte tú los bikinis, las telas que sobran hacen onda collets o cosas así. Por eso que si se producen inevitablemente ya va otra cosa, que no lo vamos a ver en este curso, pero que podría ser un costo conjunto. Inevitablemente yo hago un pantalón y me salen retazos, entonces quizá alguien puede definir, tengo 2 productos o no, los chiquititos los ocupo para recuperar cosas de los otros, como los bikinis y los collets, por ejemplo. Sofía, tú ibas a preguntar algo. Sí, lo que pasa es que igual no me queda como tan claro, porque ya entiendo que es porque es costo, obviamente. El indirecto, pero es que, ¿por qué no podría ser directo, sí, digamos? O porque es como tela nomás, porque si fuera, no Porque sé... son menores, po. Pero podría ser directo. O sea, aquí estamos ya, haciendo el caso del más probable, pero alguien dice, pero si hay 1 metro de tela perdida, pues fácil de ver. O sea, si tú lo puedes ver, ya eso es fácil. Entonces, eso es económicamente rastreable y se podría hacer directo. Pero lo más probable es que tú digas, no sé, ahí están los del todo el día, pero ¿cuál fue acá, Blue Jean? No tengo idea, pues si yo no paraba la producción para estar contando los descartes. O si fuera, profe, como una joyería y al hacer un anillo sobra oro y ese oro, no sé, no tengo idea. Claro. Si fuera de fantasía, capaz que sí, pero si fuera oro, quizás no lo quiero perder. Po. Eso, Por eso depende de cómo sea. Por ejemplo, yo asesoré una empresa de bolsas plásticas. Para hacer una bolsa plástica, bueno, la valorizamos, no valía nada porque iba en franco retroceso. Pero para hacer una bolsa plástica uno tenía que imprimir con una hoja de carta y lo que hacía era cortarle un pedazo, que era más o menos el 10%, para que te quedaran como las manillas de la bolsa, ¿sí? La oreja. Entonces, ¿qué hacía él? No perdía nada, acumulaba lo que hubiera hecho, 10 bolsas, ese 10% lo granulaba y volvía a hacer otra bolsa. Entonces era todo reutilizable, entonces las pérdidas para esa empresa eran casi cero, o cero de plano. ¿Se entiende? Entonces, podría depender de la empresa cómo tiene el diseño productivo, cómo es su tecnología y si son importantes o no son importantes para ver si lo quiere rastrear de forma directa o indirecta. ¿Sí? Trabajadores de confección y corte. Seguro que son costos. Profe, una cosa, antes que avance. Sí.
Es que entonces las telas menores, ¿SAF es de fijo o de fabricación? No, costos indirectos de fabricación. De Ah, ninguna ya. forma son fijos, le voy a agregar, son Ah, sí, por variables. eso, como que Los pensé que era materiales siempre son variables. eso. Gracias. Entonces, trabajadores de confección y corte, mano de obra. Tocan el producto, entonces son directo o indirecto. Si tocan el producto, Directo. ¿cuál? Es directo. Directo. Eso es. Listo. Sí. Voy a bajar y esto me tinca que sea desarmar. Ah, me faltaba uno solo. Voy a hacer solamente el ítem de abajo. Profesor, una pregunta. ¿Por qué el sueldo no es directo? ¿El sueldo? ¿El sueldo de quién anoche? De, no sé, por ejemplo, el contador, o secretaria o cualquier. Ah, porque yo digo, ya, pues yo le pagué 2 millones al contador. ¿Y cuánto fue a cada blue jean? No tengo idea. Cuando no tengo idea, pero es que más o menos, ya. El más o menos, él lo hace indirecto. Ya. ¿Entiendes? Pero podría ser directo en todo caso. Podría ser directo, por ejemplo, si el objeto de costo del departamento de contabilidad, pues obvio que los 2 millones son un costo del departamento como objeto de costo, pero de cada prenda fabricada es difícil o imposible. Ya. Gracias. Entonces el último ítem que nos quedaba eran los trabajadores del mesón de despacho y servicio al cliente. ¿Es costo o es gasto? Gasto. Gastos. Listo. ¿Variable o fijo? Fijo. Variable. Ojo, fijo dentro del rango relevante. O alguien va a decir es que si en verdad despacho el triple, necesito más trabajadores, sí, pero dentro de tu rango habitual de operación, con esos trabajadores y ese personal de servicio al cliente puedes atender. Cuando la empresa crece más, fuera de eso, está fuera del rango relevante. ¿Sí? ¿Todos claros? Listo. Cualquier duda tienen la solución ahí con la explicación si son variables, fijos, si depende y por qué depende, y la subclasificación que era la pregunta B. ¿Sí? Nosotros vamos a ir al ejercicio 2 y vamos a ir un poco más rápido como le anticipé al inicio de la clase. ¿Sí? Entonces dice, la compañía de software, este ejercicio, por ejemplo, es algo más o menos típico que hemos preguntado en las pruebas, por si acaso, para que se hagan la idea. Entonces, esto es como la ayudantía 2, y entre el 1 y el 2 debiera ser suficiente para que les vaya súper bien en el TEC de la tarde, y además tienen del 1 y el 2 que nosotros resolvimos, además la ayudantía 1 y 2. ¿Sí? Este intermedio, esto es más fácil de lo que uno esperaría que uno vea en la prueba, pero obviamente como todo mi set después tienen mucho más ejercicio, entonces ya después tiene un avanzado. Ya eso va a aparecer un poco más de ese tipo, ¿sí? Y después ya pues tienen hasta el ejercicio al final, milla extra, lo más complicado, y acá, no sé, un titánico, top light CSA, ¿sí? Entonces, también es importante que ustedes vayan, quizás no todas las semanas, o sea, no todos los días, perdón, pero quizás sí, después de la clase, intentar resolver un ejercicio y están con las explicaciones, y si no logran andar con él, ojalá enviarme un correo para que resolvamos ese horario de consulta lo antes posible. ¿Sí? Vamos Profe, al 2. Ajá, te escucho, Miguel. ¿el TEC de la tarde de qué materia es o de qué se Esto, trata? de conceptos Pero, básicos de costo. pero solamente aplicar nombres, nada numérico. Sí, podría ser numérico. Ya. Por eso que tenemos que hacer el ejemplo 2. No quiero decir que es igual al ejemplo 2, pero el ejemplo 2 es un buen referente. Por eso con ayudantía 1 y 2, y con estos dos ejercicios, debiera irles súper bien. Ya. ¿Sí? Entonces dice, la compañía de software Beat Inc. está preparando los resultados del año cuando un cliente inconforme, los resultados del año cuando un cliente inconforme que no logró ganar una subasta a último momento decidió hackear el sistema contable de la compañía. Para suerte de la empresa, el ayudante del contador que preparaba los reportes financieros estilo old school, con abaco y a mano, tenía las siguientes anotaciones. Costo indirecto de fabricación variable en el total, los costos primos por unidad, los gastos de administración y ventas fijos totales, los gastos de administración y ventas por unidad. Esto es importante porque alguien me escribía
que en realidad los gastos de administración y venta al estar por unidad eran variables. No, no es cierto. Esto considera el fijo y el variable por unidad, por si acaso. ¿Sí? Están los materiales directos, están los recursos que utilizó en su totalidad la compañía, las unidades que tenía en el inventario final y las unidades que vendí. Después, ¿qué te dice? Te dice, la firma vende un único producto que es su pack para subastas, donde parte importante de este lo adquiere un proveedor de software local y luego realiza sus propias modificaciones. De este producto no había dejado inventario el año anterior. Y te pide una serie de cosas. Estrategia primero, un tip quizá. Estos ejercicios, yo lo conversaba harto con el profe Nasser de Viña, no se resuelven de una manera directa. Entonces, si yo le quito la mitad de las preguntas, no les va a tomar la mitad del tiempo. Porque esto es como un puzzle, y por eso que quizás aquí es como un poco soltar la mano, como entender el debe y el haber. Deben hacer hartos para imaginarse cosas. Ah, que aquí está planteado en variable y fijo. No, aquí está en producción y no producción. No, aquí está en directo, en indirecto, en primo, en conversión, etc. Entonces, como que uno tiene que ir adquiriendo la jerga, el lenguaje que se utiliza en costos, ¿sí? Entonces, podría ser que, y pasa a veces que para resolver la pregunta A, hay que hacer todo el ejercicio, no sé, 40 minutos. Pero después BCDFGH son sumar, restar cosas que ya calculaste, ¿sí? Entonces, el tiempo que uno dedica no es proporcional a, y siempre hay más de un camino por hacer. Por ejemplo, yo lo hice de una forma que no era la solución en la sección de la mañana, pero además habían otros estudiantes que lo resolvieron de otra forma distinta. Entonces, al menos habían 3 caminos para llegar exactamente al mismo número, ¿sí? Entonces yo me voy a pasar a la pizarra para que lo resolvamos totalmente en pizarra el ejercicio. Entonces la voy a agrandar, voy a pasar esto para abajo. La voy a agrandar. Profe, ¿qué ejercicio es? Que El no lo he ejercicio pegado. 2 del set de conceptos básicos de corte. Ya. Gracias. No hay de qué. Entonces, dibujar. Listo. Entonces, voy a poner acá por si acaso para que después cuando suba las pantallas, las pizarras, ejercicio no, es ejercicio 2, conceptos básicos de corte. ¿Profe, esto está en el metacurso o está en el...? No, en nuestra cosa. En el metacurso solo va a estar toda la ayudantía más el material de otros profesores. ¿Conceptos básicos de conta, profe, o de costos? De costos, de costos. A ver. No creo que haya algo que se llame conceptos básicos de conta, porque este curso es como poco contable. Entonces, ¿qué te preguntaban? Cantidad producida. El mismo que estábamos haciendo el ejercicio de recién, o sea, estamos haciendo el ejercicio 2 de ese set que tiene todo. Entonces, la primera semana en el web cursos tienen conceptos básicos, están las láminas, están los ejercicios. La siguiente clase, o tema que lo empezamos hoy día con el control, es costeo de inventario. Está como la foto, la clase, el ejercicio, y abajo les va a aparecer después el control de lectura. ¿Sí? Entonces, lo que te preguntan acá es la cantidad producida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos calcular cuántas unidades fabriqué durante el periodo? Acepto sugerencia. La fórmula de inventario. Eso es. Entonces, el inventario inicial más la cantidad producida menos las ventas igual al inventario final. Aquí, fíjense, no es nada nuevo. O sea, esto lo saben de contabilidad 1, o deberían saberlo. ¿Sí? Entonces, solamente vamos a colocar qué datos tienen. El enunciado te dice que vendieron 25.000. Te dicen que el inventario final tenía 5.000 unidades y que el periodo anterior habían vendido todo. Como vendieron todo, iniciaron el periodo con 0 unidades. Entonces, ¿cuántas unidades produje durante el periodo? 30.000. 30.000. Profe, ¿qué significan las primeras letras? Inventario inicial, cantidad producida o producción menos ventas es igual al inventario final. ¿Lo que está entre medio de la I es un más? Sí, sí, es un más. Ah, ya. Lo voy a mejorar. Pensé que era una F. Gracias. Sorry. Ahí sí. Entonces era fácil.
Después, la segunda pregunta es más compleja. Te dice, mira, ¿cuántos son los costos de conversión por unidad? Entonces, fíjense que aquí yo voy a colocar nuestra ecuación madre, que de ahí uno va a tratar de imaginar cualquier cosa. La voy a poner acá arriba para que nos sirva como de marco para todo. Entonces, recursos totales va a ser, por una parte, la cantidad producida multiplicada por todo lo que sea costo de producción, MD unitario, material directo por unidad, mano de obra directa por unidad, CIF variables por unidad y CIF fijos por unidad. ¿Sí? Más todo lo que sea gastos de administración y venta. Es decir, gasto de administración y ventas variables por unidad, más los gastos de administración y ventas fijos por unidad. ¿Sí? Entonces ahí están orientados a costos de producción y costos de no producción. Listo. Una de las ecuaciones que están planteadas hacia el final de las láminas. Pero podría ser que alguien lo ordena en variable y fijo. Y por ejemplo ahora te dicen, mira, lo que quiero calcular realmente son los costos de conversión, que era una de las definiciones que nosotros dábamos en las clases anteriores. Entonces te están preguntando costos de conversión por unidad. ¿Qué cosas están incluidos en los costos de conversión? Voy a poner que la sigla va a ser costo de conversión. Para transformar tus materiales en un producto final, lo que necesito es mano de Material obra directa y material directo. Y CIF. y CIF, ojo. Si yo sumo el CIF, perdón, el material directo y la mano de obra directa, esos son los costos primos, ojo. Ah, perfecto. Y esto incluye tanto los CIF fijos como los CIF variables. O sea, la separación de eso no ha sido un problema todavía hasta el control de lectura hoy día. Si se fijan, todo el problema entre absorción y variable es separar esos costos. ¿Sí? Profe, Ajá. en verde, después de cantidad vendida, ¿qué es lo que está en el paréntesis? ¿Por qué? Por gasto de Gasto de administración y ventas variables unitarios más gasto de administración y ventas fijos unitarios. Ah, ya, gracias. Mire que ¿Por qué en el costo de conversión incluimos el CIF? No esa me es la quedó. definición de costo de conversión. Ya. Eso. Sí, como que tu definición de costo de conversión es todo lo que necesite para convertir los materiales en un producto terminado. Tu definición de costo primo es, si yo soy un artesano, lo más rústico que tengo, ¿qué necesito? Materiales y al trabajador, listo. Entonces eso es la definición de costos primos. Material directo más mano de obra directa. ¿Sí? Ya, gracias. No hay de qué. Profe, ¿y qué es el C unitario? Costo de conversión unitario. Literal lo que dice. Ya, sí. Gracias. Entonces, miren, voy a ir poniendo con un ticket los datos que nos den de la ecuación. Entonces, por ejemplo, los costos indirectos de fabricación variables totales te los daban, era el primer dato del enunciado. Perdón, los variables, este de acá. Después te decían costos primos por unidad. Entonces, fíjense que estos de acá son costos primos. Tengo esto. ¿Sí? Después te decían gasto de administración y ventas fijos totales. Listo, tengo este de acá. Después te decían gasto de administración y ventas por unidad. Entonces yo podría tener todo esto, el gasto de administración y ventas por unidad. Listo. Después te dicen material directo total. Ah, tengo este también. Listo. Recursos totales. Tengo este. Entonces, si lo que nosotros queremos conseguir es el costo de conversión por unidad, podríamos despejar ciertas cosas de aquí y obtenerlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me parece que una de las formas de hacer esto podría decir,
Voy a plantear la ecuación, pero con los números. Recursos totales. Dice que los recursos totales fueron 425.250. Se voy a poner aquí recursos totales. Y eso debiera ser igual a los costos de producción más los gastos de administración y venta. ¿Sí? Entonces, no sé cuántos son los costos de producción, pero ¿cómo podría calcular los gastos de administración y ventas? Tengo el unitario, que es 1740. Eso te lo da el enunciado. ¿Sí? Por eso le puse este ticket de acá. Multiplicarlo por los 25.000, ¿o no? Eso es. Gasto de administración y ventas siempre tienen que ver con cantidad vendida. Costos tienen que ver con la cantidad producida. Entonces aquí, como ya tenemos los datos de la cantidad de arriba, lo multiplicamos por 25.000 unidades. ¿Sí? Entonces, esto de acá nos va a dar, lo voy a ir haciendo con ustedes, 1.740 por 25.000. Listo, esto nos da 43 millones y medio. ¿Sí? Entonces esos 43 millones y medio me permitirían despejar esto de acá. ¿Sí? Entonces voy a colocar que al restar, al pasar restando eso al otro lado, tendría 425, 250 menos esto, te va a dar 381, 750. ¿Sí? Entonces, luego diría, mira, dentro de los costos de producción, ¿qué ítems tengo? Tengo material directo, tengo mano de obra directa y tengo los CIF. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto es mano de obra directa más los CIF. Perfecto. Pero podría decir, mira, yo ya tengo esto, porque te hablan de los costos primos. Entonces, si yo quiero calcular los costos primos totales, podría decir perfectamente esto. Podría decir, los 381, 750 se separan en costos primos y en CIF. Pero eso no están por unidad. Bueno, O sea, si los tenemos por unidad, los podemos multiplicar por la cantidad para llevarlo al total. O al revés, si a alguien le es más cómodo ver todo por unidad, entonces lo divide por la cantidad y llega al unitario. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que te da el enunciado es que los costos primos están por unidad, 6.800. Listo. Entonces, como son costos, ¿por cuánto tengo que multiplicar para llegar al total? Por la Por la cantidad cantidad producida. Eso es, perfecto. 30.000. Entonces, estos van a ser 6.800 por 30.000, 204 millones. Eso de ahí anterior es un euro que me quedó pésimo. Entonces voy a borrar aquí. Euro 204. Ahí sí está más decente. ¿Sí? Entonces puedo despejar la diferencia. Entonces voy a decir, esto de acá va a ser los 381, 750 menos esto. Entonces esto te va a dar 177, 750. Listo. Si ahora yo digo, lo que necesito es los CIF unitarios, debo dividir y ya tengo la mitad. Y podría obtener la mano de obra directa. ¿Sí? Fíjense que esta solución es distinta a como la hice en la mañana, por ejemplo. En la mañana alguien me sugirió, profe, que usted ya tiene los CIF variables, tiene los CIF por unidad,
o podría obtenerlo, y entonces podría generar perfectamente la diferencia y obtener los costos de conversión. ¿Sí? Distintos caminos para llegar. Pero nótese que la letra B es bastante más costosa que hacer que la letra A y quizás ya tengamos mucho de todos los cálculos. ¿Sí? Entonces tenemos ese 177,750. Entonces lo voy a pasar en unitario para después borrar la pizarra completa y que quede guardada, porque en la mañana lamentablemente ¿Profe? no se guardó. Ajá. Yo no entiendo por qué de repente multiplicamos las unidades por los 25 por los 30. Cuando son gastos es por la cantidad vendida, por los 25. Cuando son costos es por los 30, por la cantidad producida. Ya, gracias. ¿Y el 6.800 de dónde salió? El 1800. No, 6.800. 6.800. Ah, ese es dato del enunciado. Ah, ya, gracias. Claro, todos los que están acá en la ecuación con ticket rojo quiere decir que son datos que existían en el enunciado. ¿Alguien iba a preguntar otra cosa? Profe, yo. Déjame. ¿Por qué en los recursos totales no agregó los gastos fijos totales? Ahí están, po, gasto fijo. El Pero no. unitario, pero al multiplicarlo por la cantidad vendida te quedaría el total. Ah, ya, ya, perfecto. ¿Sí? O sea, uno podría reescribir esto como costos fijos y costos variables, costos directos, costos indirectos y GAP. O sea, podría uno jugar con la ecuación de los recursos totales como más le convenga y asociar ciertas partidas. ¿Sí? Entonces ya, tengo este de aquí, me da justamente la mitad de esto. ¿Sí? Que fíjense que es la parte compleja. Pues, y después entonces vamos a tener la mano de obra directa. ¿Cómo la calculamos? Bueno, como tengo el material directo y tengo los costos primos, la diferencia podría ser la mano de obra directa. Entonces, lo voy a escribir acá abajo. Voy a decir, costos primos son material directo más mano de obra directa. Entonces, si yo tengo el costo primo por unidad, que es 6.800, eso debiese ser igual al material directo total que proviene del enunciado, que es 78.750, dividido por algo. Profe, ¿qué sale ahí el último número que hizo? 78.750.000, que es Ya. el material directo. Entonces, si quiero llevar el material directo unitario, ¿por cuántas unidades lo divido? Por los Por 30. cantidad producida. Eso es, ¿no? que son los 30 que sugerían recién. ¿Sí? Y eso más la mano de obra directa unitaria. Entonces ahí al despejar obtengo la mano de obra directa unitaria. Profe, Ajá. ¿Sí? ¿dejo que termine o...? No te escucho, Sofía. Ya, es que me perdí, llegué hasta el costo, o sea, cuando separamos los 381 millones, Ujú. pero como lo último que hizo en naranjo me perdí. No caché lo que hizo ahí, qué es lo que estamos sacando. Ya. ¿Llegaste hasta que separamos aquí el CIF unitario en 5.925? CIF unitario. Abajo de la... Espérate, pero... Llegué hasta... Ese. ¿Llegaste hasta ahí o te quedaste más atrás? Llegué hasta antes que separáramos el unitario. O sea, llegué hasta los 177 millones. 177 millones. El Ah, CIF ya, listo. La pregunta es ¿cuántos son los costos de conversión por unidad? Entonces, como nosotros teníamos la mitad o una parte de los costos de conversión son los CIF y los teníamos en totales, que era el 177, lo dividí por la cantidad producida para obtener el unitario, 5.925. ¿Sí? Entonces, por eso tiré esa flecha para decir, ya, este dato ya lo tenemos. ¿Qué nos falta? Mano de obra directa por unidad. Entonces ahí dijimos, bueno,
Vayamos por la línea de los costos primos, material directo más mano de obra directa, acá abajo a la derecha de la pizarra, ¿sí? Y entonces dijimos, tengo el dato de los costos primos por unidad, pero tengo el material directo, pero en el total. Entonces lo dividimos por 30.000 y con eso obtenemos la mano de obra directa unitaria. Ya, Profesor, perfecto. Ajá. que quedan como 12 minutos de la clase. Ujú. ¿Cuándo vamos a partir el control? Cuando queden 10, como en 4. ¿Sí? Profe, Terminemos este. Ujú. ese 78 millones, ¿de dónde lo habíamos sacado? ¿Lo habíamos sacado El 78 o lo millones. dieron? No, el se te lo dan. El material Ah, ya, directo ya, te lo ya. dan. Sí, sí. Profe, entonces ahí ya tenemos la respuesta, ¿no? Sí, pues. Sumamos Sumamos 10.100. y listo. 4.175 te da acá. Entonces, ¿cuánto da la suma, Florencia? Creo que 10.100. Suena bien. Pero Listo. hay que sumarlo con el CIF unitario, ¿verdad? ¿Sí? Ah, sí, saben. ¿Sí? ¿Todos claros? Ya, entonces, miren. Vamos a hacer... Profe, Ajá. en los costos primos, ahí en naranjito, ¿cuál es el número? 18.750 partido en 30.000. En los costos primos... No, 78. 78.750 dio 30.000. Sí, 2.625. Ah, es que me da otra cosa, no sé si estoy... 18. No, es Profe, 78, no 18. Ah, y eso, ya. 78, es un Gracias. 7, perdón. Ah, Ya, ahí sí, gracias. Miguel, y esos 4.175 hay que multiplicarlo por 30.000? no, pues porque te piden justamente el unitario, entonces ya está en término unitario. Entonces sumé los 4.175, los 5.925 y eso te va a dar 10.100. Que suena que está bien. ¿Sí? Ya, entonces, alguien ¿Cuánto que da, tenga profe? 10.100. 10.100. Eso, lo voy a hacer más grande acá. Respuesta definitiva a la vez. $10.100. ¿Sí? ¿Duda hasta ahí? ¿No? Ya, entonces, miren, vamos a hacer algo. Voy a dejar en stand-by esto y vamos a hacer el control, las preguntas para el control y después el control, que el control debería tomarle máximo 10 minutos, o sea, en 10 minutos lo habían terminado 50 en la otra sección. Luego de eso, si alguien quiere, yo me voy a quedar, que me parece que para terminar este ejercicio deben faltar unos 15 minutos. Si no, lo voy a grabar en el video y va a estar incluido en la sesión de hoy día que lo voy a subir para que ustedes lo puedan ver, ojalá, antes de ir al TEC. ¿Sí? Si no tienen la solución completa en el ejercicio en webcursos disponible, por si acaso. ¿Sí? Entonces, tener la grabación definitiva. ¿Sí? Así que yo voy a volver sobre lo que habíamos hecho en la letra B. Entonces, la pizarra la voy a limpiar para que se grabe. Entonces, el ejercicio en la letra C te preguntaba, ¿cuántos serían los costos fijos totales? Entonces, voy a volver a plantear la ecuación de los recursos de la empresa. Entonces, tus recursos totales... Profe, se acabó el tiempo que cerró el control. Sí, se acabó el tiempo hace 2 minutos. Profe, no puedo seguir viendo el video. ¿Qué clase sería esta para saber después cuál es? La de hoy día, Oh. pues cuando la subo hoy día voy a decir es la del primero del 04 del 20. Ah, ya lo sube con fecha, ya, es que no he visto las otras. Profe, Ya, gracias. Ajá. lo que pasa es que no estoy segura si es que mandé el control o no. Puse terminar, pero no me apareció como la corrección. Entonces no sé si es que
Ya a todos los que tuvieron el problema le voy a habilitar el control por los próximos 10 segundos. Ya. Ya, desde ahora ya. Hay 10 segundos para que aprieten enviar. Y si no, ya 0 Ya. puntos nomás. 8, 7, 6, 5. Profe, es que a mí no me... Según yo lo envié, pero no me aparece el control ahora. No, porque yo lo quité, po. Ahora si ponen actualizar les va a aparecer, po. Eso yo y hice. no me aparece. Significa que lo envié si ahora no me aparece, ¿no? No, significa que yo lo quité nomás. Ya. Pero debería estar enviado. Ay, no entiendo. Debería... Pero, profe, si yo ya vi las correcciones y Está aún listo, así po. aparece, ya se envió, ¿no? Yo No, ya, pues sí, ya. que si Ya, tú profe, viste ahora las sí me apareció. correcciones, no sé. No, a mí no. Ya, es que lo quité, no, ya véanlo de nuevo. Ah, sorry, es que Ahora no sí, entiendo ya, nada. actualicen la página y ahora lo pueden ver. Pero si viste las correcciones, es obvio que se envió porque no se pueden hacer múltiples intentos. Ya, yo no vi las correcciones. Ah, ¿Ya? Enviar. Enviar. ya, ahí sí. Profe, a mí me sigue sin aparecer. Gracias. Es que no actualizaste la página de webcurso entonces. Profe, a mí todavía no me carga, es que se me demoró mucho porque Zoom como que pesa mucho, entonces no pude llegar. Llegué como hasta la pregunta 7, porque, o sea, me faltó la 2 y volví Ajá. para atrás y después me demoré en terminar. Ah, bueno, pero 7 de 10 es mejor que 0 de 10. Sí, pero no puedo poner el control. Porque si tú ya lo llegaste hasta ahí, se envió con lo que tenía. Pero se envió porque no puse terminar. No, por eso dije que le pusieron terminar. Conté hasta 5, 4. Que no se me cargaba, que Zoom me pesa demasiado. Y aparte que mi hermano también tiene clases online, entonces está como la cagada en mi casa con el internet. Bueno, es que no puedo ver ahora ya si se cargó o no. Entonces lo voy a volver a ocultar ya. Y después, ojalá se haya cargado. Si no, no pierden nada. Profe, Pero, me espero un digamos poco que- que voy en la pregunta 8, o sea, la estoy corriendo para terminarlo, porque solo me falta eso. Ya, pues, pero si era solo para ver si lo enviaste, no para terminar el control. Si hay mucha gente que ya No salió. no terminar el control, pero es que lo que pasa es que yo completé al final todas, pero se me cerró antes de llegar al botón de terminar. Ya, bueno, voy a darle 15 segundos. Profesor, perdón por interrumpir. Pero ¿cuándo va a Rápido. enviar? Fernanda, ajá. Va a subir esto, ¿verdad? Voy a subir Lo esto. que falta. Ya, Sí, gracias. voy a terminar en 15 minutos y lo voy a subir al tiro. Chao, profesor, gracias. Chao. Profe, ¿vamos a ir con la C? ¿Con la C o no sé? Ya. ¿Esa es parte de la C? ¿O es la fórmula general? Iba a poner la fórmula general de nuevo como que ese es nuestro paraguas. Ya. Si ya la tienen anotada, no la vuelvan a anotar. Era para que lo fueran siguiendo gráficamente. Ya listo, cierro el control y vuelvo al ejercicio. ¿Pudiste, Florencia? No se me carga la página. Pero a lo Crucemos los dedos a que haya funcionado. Ya, voy a volver entonces a mi pizarra. Ya, entonces tenemos esto como ecuación madre y después vamos a tener la cantidad vendida por gasto de administración y venta, tanto variables por unidad como fijos por unidad. Listo. Entonces voy a ir a lo que dice la pregunta de la C. La C, ¿qué te decía? Te decía los costos fijos totales. Entonces tus costos ahora ya no están orientados a cuáles son variables y cuáles son fijos. Entonces, ¿qué costos son fijos para la empresa? Solo los SIF fijos y solo los GAP fijos. Entonces aquí debería tener los SIF fijos más los GAP fijos. ¿Qué cosas tenemos? Teníamos, por ejemplo, los gastos de administración y venta variables fijos. Listo, ya tenemos la mitad de esto. Ese era un dato del enunciado. ¿Sí? Gasto de administración y venta fijos. Entonces lo que habría que sacar son los SIF fijos. ¿Sí? Entonces, nosotros antes dijimos que los SIF totales eran algo que no me acuerdo, pero que
debiera tenerlo en la solución. SIF totales, SIF totales, SIF totales. O sea, 177.750.000. Gracias. 177.750.000. Sí. Gracias. Entonces esto podríamos separarlo en cuántos son variables y cuántos son fijos. Entonces el enunciado te habla que los variables son de 99.200.000. Entonces los fijos deben ser la diferencia. ¿Sí? Entonces si resto eso, te debería quedar 177.750 menos 9.200.000. ¿Sí? Entonces voy a poner 168.550. Y este es el dato que necesitamos aquí arriba. Profe, ¿de dónde sacó los variables? Este es dato del enunciado. Ah, ya. Y entonces ahora sumo. Esto más los 15.300.000 debería dar los costos fijos totales, que son 183.850. Y listo. Entonces insisto que aquí podría ser que en la solución que yo tengo, que está planteada en el set de ejercicios, podría haber sido de otra forma y se puede llegar perfectamente. Muchos de los cálculos de acá, que era sumar nomás y restar, provenían de la otra. Entonces, cuando uno resuelve como alguna letra en que requiere muchos cálculos, es probable que después todo el resto sea sumar y restar solamente. ¿Sí? Entonces, voy a hacer la letra D. Letra D dice: los gastos de administración y ventas variables por unidad. Este es fácil. Como nosotros nos daba el enunciado los gastos de administración y ventas unitario, entonces si yo tengo el unitario y le quito la parte fija por unidad, entonces me daría eso. Entonces, del enunciado teníamos los 1.740 euros, que era el gasto de administración y venta por unidad. Listo. Este es 1.740. Tenía los fijos también, que sabemos que son 15.300.000. Mismo dato que usamos arriba. Pero como está en el total, ¿por cuántas unidades debería dividir para que me quede unitario? 25. Eso es, por la cantidad vendida. Gastos siempre con cantidad vendida, costos con cantidad producida. Entonces, voy a rayar todo esto. Esto de aquí nos debería dar 15.300.000 dividido 25.000, y eso te va a dar 612. Entonces, 1.740 menos esto te va a dar los 1.128. Te voy a poner con rojo para que veamos que esa es la respuesta. Listo. ¿Sí? Eso responde D. Y fíjense que el gran esfuerzo que hay que hacer para resolver de la E, creo que hasta la I o hasta la H, es lo que hay que hacer ahora en E. ¿Sí? Voy a borrar esta pizarra para que se guarde. Entonces, en la E, ¿qué te preguntan? En la E te Profe, preguntan... espere. Ups. ¿Puede retroceder para sacarle una foto rápido a la... No, pero voy a subir la pizarra, pues que la borré. No tengo cómo deshacer eso. Pero en la carpeta que subo cada clase se sube la pizarra 1, esta es la pizarra 2. Voy a subir las pizarras. Así que no se pierdan. Ya, dale. Entonces, E. La E te dice, si el precio, ¿cuál sería el precio de venta si el margen bruto total fue de 38 millones? Entonces, el precio de venta le voy a poner PB. Para eso necesito hacer el estado de resultados. Entonces voy a decir, los ingresos por venta van a ser el precio por venta por la cantidad vendida. A eso le resto los costos de explotación. Y los costos de explotación son el costo unitario
por la cantidad vendida, no por la cantidad producida. Acuérdense que aquí yo produje 30.000, 5.000 fueron al inventario y solo 25.000 se vendieron. Entonces no voy a reconocer todos los costos de producción como un costo de ventas o costos de explotación. ¿Sí? Y eso te va a dar el margen bruto, que el enunciado dice que son 38 millones de euros. A eso le voy a restar los gastos de administración y venta y eso te va a dar la utilidad operacional. Entonces, los gastos de administración y venta justamente los calculamos al principio. Entonces son, si mal no recuerdo el dato, creo que lo hicimos en la letra B, 43 millones y medio. ¿Sí? Entonces, en realidad la empresa pierde 5,5 millones de euros. Así que voy a tachar aquí donde dice utilidad y le voy a poner pérdida. ¿Sí? Entonces, fíjense que solo para resolver el precio de venta ya tenemos una parte importante del estado de resultado, que es lo que te pide en la letra I, creo, o H, una cosa así. ¿Sí? Entonces, tengo la cantidad vendida, voy a ir poniendo tickets de las cosas que tengamos. Tengo la cantidad vendida que es 25.000 unidades. Listo. Tenemos eso. ¿Puedo calcular el costo unitario? ¿Cómo calculo el costo unitario? Costos totales de... Voy a ponerlo primero genérico. Costos totales de producción y eso dividido por la cantidad producida. ¿Sí? Listo. Entonces, los costos de producción los habíamos obtenido cuando restamos de los recursos totales los gastos de administración y venta. Entonces, eso eran, si habíamos tenido bien todo... Profe, tengo una pregunta. No caché qué estaba haciendo en verde al final. ¿Al final dónde? Ah, lo único que estaba en verde. Ah, ya, pues quiero, como tengo acá, fíjate, en el estado de resultado acá a la derecha, tengo la cantidad vendida, puedo calcular el costo unitario y tengo el margen, entonces eso me permitiría despejar el precio de venta. Ah, ya. Y los costos totales de producción nosotros ya los calculamos en B, por eso les decía que quizás los grandes cálculos estuvieron al principio. Ya, gracias. Entonces eran 381.750. Y eso lo divido por la cantidad producida, que eran 30.000 unidades. Y entonces eso te va a dar un costo unitario de 12.725. Entonces, como a ti te preguntan el precio de venta, yo podría decir, bueno, el margen bruto unitario va a ser de 38 millones dividido la cantidad de unidades que vendí. Y eso es 25.000 unidades. Y entonces, 38 millones dividido 25.000 unidades te va a dar 1.520. Entonces, si yo gano plata, ¿el precio está por encima o por debajo del costo? Si yo gano plata, ¿vendo más caro o más barato que el costo? De nuevo. Más caro. Más caro. Listo. Entonces, si yo digo el margen es el precio menos el costo, podría decir al revés. El margen más el costo te va a dar el precio. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir 12.725 más los 1.520. Entonces eso te da 14.245. ¿Cómo sabemos que tenemos que sumar eso? Porque si el margen es el precio menos el costo, entonces puedo hacerlo al revés.
puedo pasar hacia el otro lado el costo, entonces el margen más el costo es el precio de venta. 245. ¿Sí? Alguien quizás le era más cómodo seguir la lógica de acá del estado de resultados. Y entonces quizás alguien dijo, tengo los 38, tengo el costo unitario, multiplico por 25, esa suma la divido por 25 y me da el precio de venta, también está bueno. Todos los caminos son equivalentes. ¿Sí? Entonces fíjense que el resto de las preguntas son simples. Porque, por ejemplo, la F te dice el costo fijo de producción por unidad, el CIF fijo. Y eso ya lo habíamos calculado con anterioridad, para hacer la C. Listo. Entonces F es llegar y dividir. G, por ejemplo, el costo de producción unitario. Bueno, eso es lo que acabamos de calcular. Esto es la letra G. Después te dice, por ejemplo, H, la mano de obra directa por unidad. Hicimos eso para la letra B también. Y el estado de resultados del año, acabamos de hacer todo el estado de resultados. Entonces lo único que habría que hacer es calcular los ingresos y calcular los costos de explotación. Y todo eso está en la solución del ejercicio en Webcourse. ¿En la G nos piden el costo unitario? Tal cual. Que es justamente lo que calculamos antes de llegar a contestar esa pregunta. ¿Se entiende? Eso le decía que no son secuenciales. Quizás después te preguntan un dato que para llegar tú ya lo habías calculado con anterioridad. Perfecto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos y todas claras? ¿Sí? Listo. Entonces eso fue todo por hoy. Gracias por quedarse estos 15 minutos extra. Termino la sesión y voy a tratar de subir el video lo antes posible para que lo puedan ver si es que necesitan repasar algo antes del TEC a las 7 de la tarde. ¿Sí? Que les vaya súper bien. Muchas Estén bien. gracias. Chau, Chao, chau. profe, gracias. Estén bien. profe. Cuídese, profe. Chao. Profe, una pregunta. Sí, te escucho, José. ¿Cómo funciona el sistema de los puntos de este control? Los Por puntos ejemplo, si del tuve control 9 de 10, por ejemplo. tendrías 4,5 puntos. Entonces, por ejemplo, en la tarde el TEC tiene otro punto. Cada evaluación, dependiendo de la complejidad, asigna más o menos puntos. Pero digamos que en la tarde tú ganas 5,5, ya vas a tener 10. En el siguiente control acumulas 3, por ejemplo, tienes 13. Entonces quizás cuando llega al control 1 de ejercicio va a tener 13 puntos. Entonces tu nota mínima es un 2,3. O sea, si no haces nada en el control de ejercicio, tu nota es un 2,3. O al revés, para tener un 7 en ese control no tengo que tener todo bueno ese control, dado que fui completando todo esto hitos, los controles de lectura, los TEC, las tareas, etc. Ya, muchas gracias, profe. No hay de qué. Chao, chao. Chao, Esteban.